La comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacionarse con los demás y para participar en la sociedad. Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que nacieron con el objetivo de aumentar o compensar las dificultades de comunicación de las personas que, por distintos motivos, no disponen de un desarrollo del lenguaje suficiente. Uso de sistemas alternativos y aumentativos del lenguaje y la comunicación es un máster que ha puesto en marcha la UNED para la formación de especialistas en este tema, ya que la consolidación de la comunicación aumentativa y alternativa permitirá la integración social de las personas con dificultades. Para profundizar en esta cuestión nos acompaña José Quintanal, profesor de la Facultad de Educación, que es codirector de este máster. Se ha rodeado de expertos para ayudarnos a conocer estos sistemas. Vamos a ocupar este programa en hablar de la comunicación aumentativa y alternativa, un tema que está cobrando bastante interés en el ámbito educativo. Con este término, comunicación aumentativa y alternativa, nos referimos a todas las modalidades de comunicación, aparte del habla, utilizadas para expresar sentimientos, pensamientos, necesidades, deseos e ideas. De hecho, todos nosotros utilizamos este tipo de comunicación cuando usamos gestos, expresiones faciales, símbolos, ilustraciones o incluso con la propia escritura. No obstante, si se trata de personas con graves disfunciones de habla o en su comunicación, entonces hacemos un uso especial de la llamada comunicación aumentativa y alternativa, porque con ella podemos complementar el habla residual y también lo utilizamos como una alternativa al habla no funcional. Para ello, nos apoyamos en aparatos electrónicos o en tableros de comunicación con dibujos y con símbolos que ayudan a las personas a expresarse y a comunicarse mucho mejor. Y de este modo se mejora su interacción con el medio. Estos instrumentos están encaminados a ayudarnos a comunicarnos con mayor eficacia, pero desde el punto de vista educativo, su aprovechamiento escolar estimula al alumno y a la alumna a mejorar su rendimiento y quizás, lo más importante, su sentimiento de autoestima, que se incrementa notablemente. Para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Marc Montfort Riez. Él es logopeda por el Instituto Superior de Logopedia de Glin, en Bélgica. Además, es profesor de enseñanza primaria y de pedagogía terapéutica por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente dirige el Centro de Logopedia Entender y Hablar en Madrid desde el año 1973 y trabaja como logopeda en el Colegio de Integración Tres Olivos aquí en Madrid. Además, colabora asiduamente en cursos de formación en diversas universidades, tanto europeas como americanas, y junto con su esposa Doración Juárez ha publicado varias obras sobre patología del lenguaje y abundante en material didáctico. Buenos días, Marc, y sobre todo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, encantado de estar aquí. También nos acompaña Isabel Montfort Juárez. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid y como psicoterapeuta desarrolla su labor junto a Marc en el Centro de Logopedia Entender y Hablar de Madrid y en el equipo psicoeducativo del Colegio Tres Olivos de Madrid. Además, es profesora en la Universidad Camilo José Cela, en el Centro Universitario La Salle y también en la Universidad Autónoma de Madrid. Imparte charlas sobre intervención en niños con trastornos de comunicación y el lenguaje tanto en universidades como en distintas instituciones, lo mismo aquí en España que en Argentina. Igualmente, Isabel, estamos muy agradecidos de contar con tu presencia hoy aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y por último, les presento a María Dolores Bermejo Martínez. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Docencia de Lengua de Signos Española y especialista en Educación y Rehabilitación de Personas con Discapacidad Auditiva por el FIAPAS. Además, Loli, que es como la conocemos,
Es especialista en asesoramiento y atención a familias de personas con discapacidad auditiva por la FIAPAZ y miembro de la Comisión de Educación del CERMI, es decir, del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid. Ella padece esta discapacidad auditiva. Loli, bienvenida y muy agradecidos de contar contigo hoy. Muchas gracias. El agradecimiento es mío también. Permitidme que introduzca el tema explicando que este año en la Facultad de Educación se pone en marcha el máster titulado Uso de sistemas alternativos y aumentativos del lenguaje y la comunicación. Se trata de un trabajo colaborativo con muchos especialistas, entre los cuales están los que hoy nos acompañan en esta emisión, tanto Marc como Isabel como Loli. Ellos participan en este máster junto con otro equipo de profesores, tanto del centro que ellos dirigen como de la propia UNED. Se trata de un programa formativo que dirige la profesora María José Mudarra y junto a ella estamos codirigiendo Marc Monfort, de orientador en el centro Tres Olivos de Madrid, y yo mismo. Es un honor trabajar con este equipo tan compacto de personas y tan bien formado. Y esto para la UNED va a suponer una significativa apuesta que hace la universidad por la formación de los especialistas en este tema. Vamos a hablar de ello, si os parece, y si me lo permitís voy a empezar por Marc. Marc, explícanos en qué consiste esto de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación y cuál es la función que desempeñan. Bueno, se llama sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a todos de un conjunto de ayudas que pueden ser de tipo visual, ¿no? Que tú has hecho referencias antes de pictogramas o dibujos con tableros, pero también lo que llamamos sistemas sin apoyo, sin ayuda, que es lo que se hace con el propio cuerpo, es decir, signos manuales o gestos, y que sirven pues, para entender, sirven para expresarse, pero también, sobre todo, sirve para aprender, porque fundamentalmente se dirigen a población infantil o adolescente que están en las escuelas, ¿no? Todo el hecho de que sea alternativo o aumentativo no está directamente en el sistema, salvo algunas excepciones. Está en su uso. Una persona, por ejemplo, que tiene una buena comprensión, pero no puede utilizar el habla, pues claro, va a utilizar sistemas visuales o gestuales como sistema alternativo al habla, no al lenguaje, porque el lenguaje lo tiene en su cabeza, lo que pasa es que no lo puede expresar mediante la voz y la articulación. Mientras que una persona que no entiende y no habla, pues lógicamente está expresando necesidades, emociones, a través del sistema que entonces es alternativo al lenguaje. Luego, fundamentalmente, también los sistemas son aumentativos cuando se utilizan para mejorar la eficacia de nuestro trabajo sobre el lenguaje oral. Es decir, hay muchos niños, por ejemplo, incluso trastornos específicos del lenguaje, que tienen muchas dificultades, siendo oyentes, para adquirir la gramática. Pues hay formas de visualizar esa gramática para que nuestros programas de logopedia sean más eficaces que la simple repetición oral. Y queda claro la definición del término. ¿Y esto cuándo ha aparecido? Los sistemas alternativos y aumentativos, ¿cuándo aparecen en el ámbito de la discapacidad? Claro, en el fondo es algo natural, ¿no? Si yo no puedo hablar con alguien que no conoce mi idioma, pues voy a recurrir a dibujitos o voy a recurrir a la gestualidad natural, que es un sistema ya alternativo al habla. Hay antecedentes históricos, incluso muy propios de España, como el alfabeto manual, que al final la primera publicación es española por Bonet, que servía para poder visualizar el alfabeto cuando no se disponía de un papel para hacerlo, ¿no? Luego, evidentemente, los signos manuales de la lengua de signos de los sordos se han sistematizado a partir pues, del siglo XVIII en Francia y luego se han generalizado al conjunto, ¿no? Pero realmente, fuera de ese ámbito de la discapacidad auditiva, la aplicación de sistemas alternativos y aumentativos a la discapacidad ha empezado en torno a los años 60-70, tanto en el ámbito de
de las personas con limitaciones motoras, es decir, parálisis cerebral, como después personas, por ejemplo, que pierden el habla, adultos afásicos, que se han también desarrollado programas para ayudarles a comunicar o a recuperar el lenguaje, y luego también después en niños no verbales o difícilmente verbales, aunque sean oyentes y que tengan una motricidad normal, ¿no? Incluso casos de autismo. Y el autismo también es uno, a partir de los trabajos, sobre todo, pero ya en los años 60 de Schaeffer en Estados Unidos, que se ha generalizado en autistas no verbales el uso, por ejemplo, de sistemas de comunicación bimodal, que llamamos, es decir, el uso simultáneo de habla y de signos manuales. Isabel, tú que te mueves en el ámbito formativo, sobre todo en la universidad y con los profesionales, cuéntanos a qué responde la necesidad de crear una formación sobre estos sistemas alternativos y aumentativos. Sí, pues en realidad existe como un cierto consenso entre los profesionales, es decir, todo el mundo está de acuerdo en que hay que usar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en los niños que tienen trastornos del desarrollo o en niños con dificultades de acceso al lenguaje, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre es que falta formación. Y ahora que estamos, ¿no?, con una sobreestimulación a través de Internet, muchos profesionales tienen el material. Es decir, puedes buscar pictogramas, signos en la red, pero después no saben cómo usarlo, con quién y cómo funciona. Entonces falta, por un lado, una formación básica, un poco teórica, que hable sobre el desarrollo del lenguaje y sobre la relación entre usar sistemas aumentativos y su facilitación sobre el lenguaje, y también una práctica, ver cómo lo hace otra gente, ¿no? Y entonces ahí sí que notamos que hay una necesidad de formación. Y por otro lado, todavía hay familias que se encuentran con mensajes que no tienen nada que ver con cómo funciona realmente el desarrollo, ¿no? La típica frase para los padres de no, es que si le haces signos no va a hablar, porque se hará vago. Y eso es algo que se sigue oyendo y no tiene nada que ver con cómo funciona en realidad. Es decir, los niños no hablan porque sean vagos. Es decir, si se pueden comunicar y les facilitas la comunicación, hablarán más, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la necesidad de hacer una formación más profunda y específica. Vamos a centrarnos, si te parece, Isabel, en el curso que está ofertando la UNED, este máster. ¿A quién va dirigido y quiénes son, por así decirlo, las personas que pueden estar interesados en cursarlo? Pues en realidad cualquier profesional que sea responsable o tenga un papel en la educación de un niño que tenga necesidades de usar sistemas alternativos y aumentativos. Eso puede ir desde el ámbito más clínico, un logopeda, un psicólogo, hasta el ámbito educativo, un maestro de infantil o de primaria, un maestro de audición y lenguaje o un psicopedagogo que tenga que dar apoyo a niños con dificultades en un colegio, ¿no? Bien, vamos a entrar en la propia formación. ¿Qué características tiene? Pues la formación se hará en colaboración con la universidad, con la UNED, es decir, que se podrá hacer a distancia. Cada profesor en su módulo pues intentará dotar de material, tanto teórico, porque creemos que eso es una necesidad, tal y como hemos dicho, no se pueden usar las cosas si no sabes por qué van a funcionar, pero también, sobre todo, práctico. Permíteme aquí un apunte. Dentro del equipo hay personas que lleváis muchos años trabajando. Sí, claro, nosotros hacemos parte de un equipo que lleva 40 años trabajando tanto en el ámbito clínico como educativo, con niños con trastornos del lenguaje y la comunicación y con niños con discapacidad auditiva. Entonces, esto es una formación en colaboración con la universidad y, como he dicho antes, intentaremos que cada profesor aporte también una parte muy práctica, ¿no? Con vídeos, materiales. Se harán algunas sesiones presenciales que se podrán seguir a distancia. Y luego un punto fuerte que nos parece esencial es la posibilidad de realizar prácticas en nuestro centro, que es un centro en el que los sistemas aumentativos y alternativos están de manera sistemática no solo en los apoyos, sino dentro de las aulas. Doy fe porque tuve ocasión, junto con Marc, de visitar el centro y la verdad que lo tenéis muy bien dotado en este sentido, con lo cual, de algún modo, los alumnos están asegurando la necesaria complementariedad entre teoría y práctica. Marc, nos llama la atención
que una parte de la formación incluye también el trabajo de familias. ¿Por qué? Claro, son sistemas para mejorar la comunicación. ¿Dónde se aprende uno a comunicar cuando se es niño? Pues básicamente en la familia. Es la que puede dar la intensidad y la funcionalidad suficiente. Los logopedas, los profesores, al final solo disponemos de unas pocas horas a la semana. Un niño aprende a comunicarse y a hablar en el seno de entornos reales, y el entorno real, natural, es la familia. Los padres, pues son buenos padres en general, tienen que aprender a ser buenos comunicadores con niños especiales. Nadie está preparado para esto en general, ¿no? Y descubren un mundo y en poco tiempo realmente, porque el niño crece rápido, tienen que aprender a comunicarse de forma eficaz y también de una forma que permita al niño adquirir, si es posible, el sistema principal de comunicación de la sociedad, que es el lenguaje oral. Claro, no es solo para sustituir, es también para aumentar las probabilidades y darle al niño más posibilidad de poder un día ser autónomo también en una comunicación más natural. Muy bien, Loli, déjame que ahora me dirija a ti. Loli me mira a los ojos, me mira a la boca. Más bien a la boca. E interpreta cuanto yo la voy dirigiendo, lo mismo que Marc e Isabel. Loli, tú eres una persona que ve el problema en los dos sentidos, en una dirección y otra. Tú eres formadora y además has pasado por ese proceso de ir aprendiendo en ti misma, ¿no? Todo esto que estamos hablando, ¿funciona? Los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, ¿funcionan? Parece obvio. Tú estás en la radio pese a la discapacidad que tú posees. Para mí es una maravilla el que tú estés aquí hoy y yo pueda estar hablando contigo con esta naturalidad. Cuéntanos, ¿cómo se logra eso? Funciona, pero totalmente. O sea, porque para estos niños supone poder acceder a todos los aprendizajes con las ayudas de los sistemas aumentativos y alternativos de una manera mucho más eficaz y sobre todo en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Es un herramienta muy facilitador que hace que pues, puedas llegar con más normalidad en tu día a día. Entonces también además supone el poder relacionarse con sus amigos, con sus compañeros de una manera mucho más eficaz y que su día a día sea mucho más fácil y en un entorno donde las barreras de comunicación no existan. Recientemente yo veía un vídeo en YouTube, en Internet, donde descubrían las caritas que ponían algunos niños, incluso algún bebé, fruto del trasplante coclear, el haber escuchado sonido por primera vez, ¿no? Tiene que ser descubrir un mundo nuevo para ellos. Seguro que tú tienes alguna experiencia también con algún niño. Sí, con niños y en primera persona también. O sea, es verdad que el descubrir, aunque con los niños es algo tan natural que se vive poco a poco, ¿no? El primer momento pues es impactante, sobre todo sentir algo nuevo y diferente que está sucediendo y sobre todo que en el mundo hay sonidos, ¿no? Que hasta entonces pues es como... Habían pasado desapercibidos. Totalmente. O que no sabes que existen, ¿no? Y luego creo que hay una segunda fase, no solamente percibir el sonido, sino además controlarlo y aprender utilizarlo. Qué significa cada cosa que suena, darle un valor, una funcionalidad y sobre todo luego utilizarlo en tu comunicación, en tus aprendizajes. ¿Esto a los niños les cuesta? A ver, depende. Si son bebés, pues no tanto. Si es un adulto, muchísimo. O sea, un bebé es algo más natural. O sea, es un proceso mucho más lógico que sí que es verdad que no es una adquisición natural, sino es un aprendizaje. Pero bueno, ese aprendizaje si se hace en etapas muy precoces, mucho más sencillo y sobre todo con la ayuda de todos estos recursos que estamos hablando aquí. Eso facilita muchísimo. Y como anteriormente señalaba Marc, la colaboración de la familia y la escuela. Sin ellos nuestro trabajo no sería tan... O sea, con un nivel tan bueno de eficacia. Me gustaría que te dirigieras también, de algún modo, a los maestros. Uh-huh. Yo he formado maestros en magisterio y no siempre se tiene esa sensibilidad. A veces entendemos que un maestro va a tener niños normalizados en el aula, es lo más frecuente,
pero hasta que un día aparece un niño que tiene pues una discapacidad, como puede ser la auditiva, ¿no? Ese día el maestro tiene que aprender lo que no había aprendido anteriormente, ¿no? Es bueno en la formación básica de los maestros aportar este tipo de formación de los sistemas alternativos y aumentativos. Fundamental, porque como hemos estado hablando en este ratito, se ha visto que no solo se usa con un colectivo muy específico de personas con discapacidad, sino que se puede ampliar a un montón de patologías y que sí. Luego, además, yo incidiría sobre todo que es un aprendizaje, en principio, muy, muy fácil y que los resultados los ves inmediatamente. O sea, esto que comentaba Isabel antes, de que se va a hacer vagos, es todo lo contrario. En cuanto lo empiezas a usar, el resultado lo ves inmediatamente. Y yo creo que el tener la oportunidad de un curso como el que estamos organizando, pues es fundamental. O sea, se va a dar tanto la parte práctica como también cómo usar esa parte práctica, en qué momento y cómo es muchísimo más eficaz usarlo. Y hay una parte que yo creo que también es muy importante, que es el entorno. El niño hay que formarle, pero el entorno tiene que aceptar que ese niño está formándose y está integrándose en un contexto, ¿no? Totalmente. Eso es lo primero, la primera premisa de la que partimos. Y en ese sentido yo te pregunto, ¿la sociedad está concienciada de esta necesidad? Yo creo que cada vez más. O sea, es una pregunta también que yo he vivido en un momento en el que no había esa sensibilidad, esa información y formación. Y ahora, sin embargo, estamos en un momento que gracias a todos los medios de comunicación, la formación, cada vez más hay más conocimiento y mucho más sensibilidad sobre estos niños especiales, ¿no? Todavía quedará un camino que recorrer, pero creo que estamos consiguiendo mucho. Los medios de comunicación, tengo la impresión de que ya van tomando cartas en el asunto, sí. Se ve traducción del lenguaje de signos. Sí. En discursos. Y luego leyes también que se han sacado con el fin de reconocer pues a estas lenguas el estatus que les corresponde también. ¿Qué os faltaría a las personas con discapacidad que la sociedad os diera para poder normalizar mejor vuestra vida? ¿Leyes? ¿Medios? Una apertura de mente, o sea, ganas de abrir tu mente a la diferencia y a la igualdad, o sea, porque al fin y al cabo todos somos diferentes, todos somos iguales, ¿no? Entonces... Y al hecho de entender que alguien diferente no está al diferente. Yo aquí me siento tan igual como tú. Claro, por eso. A mí es que ahora, como vivo en un entorno tan normalizado, donde todos al final somos uno más, pues me cuesta un poco responder a la pregunta. O sea, quizá debería, claro, de vivir más tiempo en un entorno mucho más, con más dificultades. Sí. Por eso quizás somos nosotros los que tenemos que cambiar un poco más nuestro planteamiento, ¿no? Más que vosotros. Marc, para terminar, ¿qué les podemos decir a estos futuros educadores, formadores que puedan tener interés por nuestros sistemas aumentativos? Es que aprender a comunicar es aprender a ser mejor persona. Es decir, no es solamente una técnica, ¿no? Es decir, bueno, mi mente es la que tengo, hay personas con otro tipo de mente, hay niños con una mente muy distinta, lo que hace falta es un puente. Y descubriendo un puente, pues uno va mejorando como persona también. Uh-huh. Lo que tú decías, que hay que trabajar con el entorno. El aprendizaje de los sistemas no va dirigido a los niños, va dirigido al entorno. El niño, gracias a esto, aprende. ¿Aprende qué? Aprende a vivir. Y tú que lo vives en primera persona, porque trabajas directamente con estos educadores, nuestros profesionales están suficientemente formados hoy en día como para afrontar este tipo de retos en nuestro entorno social, como para normalizar a esos niños que pueden aparecer en cualquier escuelita, en cualquier pueblo nos puede aparecer un niño con una sordera o con una dificultad auditiva. ¿Están preparados estos profesionales? Bueno, la respuesta fácil sería decir no, ya está. Hombre, hay un cambio de mentalidad en la sociedad. Es decir, bueno, no se extrañan tanto de que hay un niño diferente en clase, porque es algo que, bueno, forma parte ya de la cultura general, pero no están preparados. Igual que no están preparados el papá y la mamá que dicen, bueno, pues tengo un niño con un trastorno de salud intelectual o un autismo, una sordera, parálisis cerebral, y no sé qué hacer con él para poder tener una relación normal.
Sí, no, la formación prácticamente es ausente actualmente. Y una pregunta más fácil todavía. Con este curso, ¿esa formación se adquiere? Eso esperamos. Pero como en todo, intentaremos ser buenos profesores, esperamos que tengamos buenos alumnos. Claro, es algo cooperativo. Me consta porque he tenido conocimiento directo del equipo docente, la gente que estáis en torno a esta formación. Creo que sois un aval de experiencia, de conocimiento y de seguridad. Para terminar, Isabel, cámbianos la sociedad. No, yo sí quería añadir a lo que había comentado Loli, ¿no? El objetivo del colegio siempre ha sido no solo mejorar la vida de los niños, sino cambiar la percepción social de la discapacidad auditiva. Es decir, nosotros vamos a conseguir que los niños oyentes que van a ese cole, sus padres, sus abuelos cuando vienen a la fiesta, sus tíos, tengan otra percepción social. Y ese es nuestro objetivo. Y todos los niños de nuestro cole usan sus manos para comunicar. No solo los niños con discapacidad auditiva. Es decir, su profesora les habla con las manos desde que son pequeños y lo viven con naturalidad. Eso es un objetivo casi más importante que el individual de cada niño, ¿no? Pero esos niños luego van al parque. Claro, el parque, es decir, yo creo que todo el barrio de Tres Olivos ahora mismo, la percepción social de la sordera que tiene es distinta desde hace 12 años. ¿Y qué necesitaría nuestra sociedad para normalizar? Bueno, es decir, todo lo que hemos hablado, la formación, la percepción social, quitar esa sensación de que normalizar es tapar, ¿no? Es decir, no, está tan bien integrado que nadie sabe que es sordo. A mí es una frase que me horroriza. Es decir, si nadie sabe que es sordo, entonces nadie se va a dar cuenta que hay un sordo en el cole, es decir, nosotros no tratamos de tapar, al contrario. Es decir, nuestros sordos lo viven con una normalidad y todos los niños de su colegio lo saben. Me vas a dejar que yo sí dé respuesta a ese cambio en la sociedad. Solo yo haría una cosa. Poner una Loli como la que tengo aquí al lado. Sí. Cuando lo ves aquí, así, en normalidad, dices, esto ya es otra cosa. Por eso yo os tengo que agradecer mucho este ratito. Marc Montfort, toda una autoridad en el tema. Isabel Juárez, una buena colega, muchas gracias, docente. Y Loli Bermejo, todo un ejemplo para mí. Muchas gracias. Vuestra amabilidad ha sido grande, vuestra disposición enorme y vuestro talento ha quedado en evidencia. A mí me habéis permitido, y seguro que a las personas que nos están oyendo también, conocer un poquito más de este mundo de los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Nos habéis permitido verlo en primera persona, con vuestro conocimiento, con vuestra vocalización y con vuestro pensamiento comunicativo. Sois capaces de poner música. Y lo digo con todas las letras. Habéis puesto música que yo tengo que calificar de celestial a esta charla. Porque con ella, con esa música que estáis poniendo en vuestro día a día, estáis consiguiendo una vida cotidiana para nuestros niños mucho más así, normal, natural, espontánea. De tal forma que podamos hacer algo que nos diferencia de todos los demás animales. Y es comunicarnos. Comunicar sentimientos, comunicar pensamientos, comunicar ideas. Y, en última instancia, socializarnos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros.